Hola a todos, continuamos con nuestro trabajo con macros de Excel. Vamos a crear una macro para eliminar filas. Ya anteriormente habíamos hecho una macro para eliminar columnas. Ahora vamos a hacer una macro que nos elimine filas. Aquí tenemos una hoja de Excel que corresponde a una base de datos de productos. Suponemos que nosotros queremos eliminar algunas filas porque no las queremos, no queremos tener esas filas ahí. Entonces, para no tener que, yo puedo eliminar una fila, piso acá, le doy con el botón derecho del ratón eliminar y me elimina la fila. También puedo meterme en una celda de esa fila, decirle eliminar y le digo, ahí me sale una ventana que dice qué quiero hacer, eliminar celdas. Si quiero desplazar las celdas hacia la izquierda, en ese caso las celdas que están a la derecha, todas se corren hacia la izquierda eliminando esta celda, este valor. Los valores se corren una celda. Si quiero desplazar las celdas hacia arriba, es decir, todas las que están debajo, suben un espacio y dejando este que está con un 0 quedaría ocupado con el siguiente valor, es decir, el 172 en este caso. O también me pide que puedo eliminar toda la fila, es decir, se eliminaría toda la fila número 17, más no la fila, sino los valores que están contenidos en la fila. Los valores de la fila 18 ocuparían la fila 17. O también puedo eliminar toda la columna. En el caso de eliminar toda la columna E, los valores, no la columna, sino los valores que están en la columna E se eliminan y los valores de la columna F se corren a la izquierda y llenan el sitio donde estaban los valores que antes había en la columna E. Y así todos los demás valores se corren un espacio. Eso lo podemos hacer así manualmente, pero también podemos hacerlo utilizando macros. Cuando el trabajo es repetitivo, se acostumbra a crear macros para poder hacer los trabajos más fáciles, o a veces que son muchas las filas que haya que eliminar, entonces utilizamos macros. Por ejemplo, tenemos esta hoja, bueno, entonces vamos a eliminar filas. Entonces, esto es una página de Excel que tiene todas las opciones, archivo, luego sigue inicio, insertar, diseño de página y etcétera, hasta que llegamos a una pestaña que dice vista. Vista. Esa pestañita vista tiene también una cantidad de opciones. Y aquí a la derecha tiene una opción que dice macros. Debajo de la palabra macros hay una flechita. Si pisamos la flecha nos salen tres opciones. Una que dice ver macros, la siguiente dice grabar macros y la tercera dice usar referencias relativas. En este caso vamos a grabar una macro, entonces pisamos la que dice grabar macro. Le damos clic en grabar macro. Inmediatamente el sistema empieza a hacer la operación de grabar macro. Lo primero que hace es que nos muestra esta ventana que dice grabar macro y nos trae como primera opción nombre de la macro. Viene, en este caso apareció como nombre macro 2, el nombre que tenía por defecto el sistema para la próxima macro que se grabara. Entonces yo le puedo, como yo voy a utilizarla para eliminar filas, entonces le voy a poner ese nombre para yo tener una orientación sobre la macro que hace la macro. Entonces le escribo eliminar filas. En este caso hay que ponerlo pegado, no se puede dejar espacios en el nombre de la macro, no los permite el sistema. Para ejecutar la macro yo puedo irme aquí a la misma ventana macros
y con la flechita buscar y buscar la macro, o también puedo crear una tecla del teclado que me haga ese trabajo, es decir, ejecutar la macro. Esa es la opción que me da acá. Si yo la tecla siempre se usa para que la macro se ejecute, se utiliza control y la tecla que yo utilicé, que yo coloqué ahí. Yo puedo colocar una letra, acostumbro colocar las mayúsculas porque algunas macros del sistema, el sistema trae macros por defecto y ya traen las teclas abreviadas, las teclas de método abreviado para ejecutar la macro. Entonces yo puedo colocar en este caso Shift y la letra E, es decir, el símbolo del teclado, la tecla que me ordena la mayúscula. Entonces apareció la E en mayúscula. ¿Qué significa esto? Que para ejecutar la macro yo pisaría control más la opción de mayúsculas y la letra E, y ahí se ejecuta, y le doy enter y se ejecutaría la macro. Bueno, aquí seguimos con la grabación de la macro. Dice guardar macro en este libro. Bueno, puedo guardarla en ese libro. La descripción, tiene una descripción, yo le puedo colocar una descripción, no es obligatorio, pero quiero colocársela, le coloco para eliminar filas. Aquí sí puedo dejar espacios, aquí sí no pasa nada. Para eliminar filas, y le doy aceptar. Ahí, cuando le di a aceptar, desapareció la ventana, lo cual quiere decir que la macro se está grabando. Todo lo que yo haga en esta ventana, la macro lo va a grabar y va a quedar en una memoria que tiene el sistema con una programación de macro. Entonces, supongamos, yo voy a eliminar la fila 27, entonces me meto en una celda cualquiera de la fila, en este caso la celda J, sería J27, le doy control, le doy eliminar, en este caso pues estoy creando la macro, con el botón derecho del ratón, entonces abro esta ventana de opciones, cantidad de opciones que me da. Una de las opciones que tiene esta ventana que salió, que la botó el botón derecho del ratón, dice eliminar. Yo piso eliminar y me sale la ventanita de eliminar celdas. Resulta que yo voy a eliminar es la fila. Entonces, aquí dice eliminar, dice ¿qué quiero hacer? Desplazar las celdas hacia la izquierda, como habíamos dicho ya, se desplazarían todas estas celdas a la izquierda, desplazar las celdas hacia arriba, los de abajo se desplazarían un espacio hacia arriba, eliminar toda la fila o toda la columna. Resulta que yo quiero eliminar filas, entonces le doy eliminar toda la fila y le digo aceptar. Se eliminó toda la fila. La fila 27, no se eliminó la fila, se eliminaron los valores que estaban en la fila. Los valores de las filas siguientes subieron un punto y quedaron ocupando ese valor de la fila 27. Entonces quedó eliminada esa fila. Entonces nos vamos a macros y detener grabación. Otra vez nos aparecen las tres ventanas, las tres opciones. Ver macros, detener grabación en este caso y usar referencias relativas. Yo me voy a detener grabación y le doy clic en detener grabación. Ahí se detuvo la grabación de la macro. Si yo no le doy detener grabación, todo lo que yo siga haciendo me va quedando grabado en esa macro hasta cuando yo cierre este libro. No es conveniente porque puede ocasionar inconvenientes en el sistema. Bueno, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Pero ya tenemos la macro. Pero resulta que la macro, si yo la miro, yo voy a buscar la macro. Voy a ejecutar la macro a ver qué pasa. Control Shift, me estoy por aquí. Y le digo Control Shift más E, que fue la orden que yo le di.
Fíjense que la selección se desplazó de donde estaba aquí, por acá, y eliminó la misma fila 27. Entonces, ¿qué pasa? Siempre que yo haga la macro en estas condiciones se va a colocar aquí porque esa fue la celda que yo seleccioné cuando creé la macro. Entonces para eso vamos a modificar la macro, que eso lo podemos hacer nosotros. Nos vamos a la misma opción de macros y volvemos a ver otra vez las tres opciones, una que dice ver macros, otra grabar macro y otra usar referencias relativas. Ahora nos vamos a ver macro, porque vamos a ver la macro que nosotros hicimos. Aquí hay una cantidad de macros porque el libro tiene un poco de macros, pero yo voy a buscar la que yo hice que tiene nombre. Para eso le puse nombre. Aquí aparece eliminar filas y me voy a modificar. Aquí el sistema me muestra el módulo de código de esa macro. Todo esto lo hizo el sistema por mí. Yo tendría que haber estudiado mucho para poder hacer todas estas cosas que en inglés, que no los entiende uno, y todos estos puntos que ninguno puede faltar porque si no, no funciona. Resulta que aquí ya nos muestran la macro. La macro es una macro supremamente sencilla. Lo único que hace es range J27, selecciona el rango J27 o la celda J27 y elimina toda la fila. Selection entire row punto delete significa la fila se elimina toda. Donde haya una celda seleccionada, esa fila queda toda eliminada. Entonces nosotros, como no sabemos dónde la vamos a utilizar, no siempre la vamos a utilizar en la fila 27, entonces borramos esta parte. Eso lo podemos borrar y no pasa nada. Seleccionamos el rango donde la macro se está ejecutando y le damos eliminar o suprimir y nos queda la macro ya únicamente diciendo selection entire row punto delete, es decir, donde esté la selección ella va a eliminar toda la fila. Entonces ya quedó arreglado. Nos vamos aquí a archivo y buscamos cerrar y volver a Microsoft Excel. Ahí volvemos otra vez a la página. Ya la macro la tenemos arreglada para hacerla trabajar. Entonces, bueno, supongamos yo tengo esta página y quiero eliminar todas estas celdas que están en blanco. Aquí hay una celda que está en blanco, en las filas, toda la fila. Yo quiero eliminar toda la fila. Entonces, como yo tengo mi macro y la macro tiene el sistema de control shift más E, entonces yo me voy control shift E y elimino esa celda que estaba, esa fila que no contenía valores. Aquí encuentro otra abajo y lo mismo, control shift E, la elimino. Puedo seguir bajando. Aquí encuentro varias, aquí puedo hacer algo que es seleccionar con el control. Yo voy bajando con una flecha que tiene el teclado, ¿no? Que es la que baja y sube. Yo en este caso selecciono la primera celda que voy a seleccionar, piso control y con la flecha sigo bajando con el shift, perdón, no es el control, es el shift. Selecciono la primera de la serie que voy a eliminar en grupo, porque las voy a eliminar varias a la vez. Piso el shift, bajo con la flecha y me va seleccionando todas, me va seleccionando varias. Resulta que yo quiero eliminar todas esas filas, estas filas todas a la vez. Voy a eliminarlas todas. Entonces, control shift más E y me eliminó todas las filas que había seleccionado, donde tenía celda seleccionada. Vuelvo y bajo, encuentro otra que está sola, control shift más E, sigo y bajo, encuentro otra que está sola, control shift más E, y así sucesivamente. Aquí encuentro otra, control shift más E, y aquí otra, control shift más E. Ahí me seguiría eliminando todas las que yo necesite eliminar. Es bueno hacerlo
se puede hacer automáticamente también, es decir, más automático. Es decir, que la macro baje y seleccione sola esta y luego la elimine y luego la siguiente y luego la siguiente. Eso ya lo veremos posteriormente. Por el momento lo estamos haciendo de una forma casi manual, a pesar de que se usa la macro, pero lo hacemos de una forma casi manual. Esa es la manera de utilizar una macro para eliminar filas. Estas macros no solamente se utilizan como yo lo estoy haciendo, sino que la persona, el usuario que aprende a hacer las macros, las utiliza para lo que necesite. En ese caso, pues uno hace lo que vea que le puede servir. La clave está en modificar la macro, en saber modificar la macro. ¿Qué parte de la macro se puede borrar? Uno lo hace, pone a funcionar la macro y por resultado descubre qué es lo que hace. No hay problema si uno se equivoca al modificar la macro, porque puede darle aquí en una flechita que hay que dice deshacer, puede dar deshacer la operación, o también simplemente elimina la macro si no está funcionando y crea otra macro. Bueno, de esto se trata la macro de eliminar filas. Espero que les sea de utilidad. Muchas gracias.